Bien, he decidido preparar esta cápsula para poder explicar de manera, si se quiere, un poco más didáctica lo que es primero la justicia penal, y en una segunda cápsula les voy a explicar un poco lo que son los sujetos procesales. Si ustedes revisan el Código de Procedimiento Penal en su libro segundo, aborda la temática de la justicia penal y los sujetos procesales. Precisamente en el primer título aborda aspectos relacionados a lo que es la jurisdicción y la competencia, y es un poco a lo que me voy a referir en esta cápsula. Adicionalmente, lo que son los tribunales que tienen competencia para resolver temas penales y cómo estas competencias se dimanan a lo largo de lo que son los procedimientos. Bajo ese contexto, entonces, tenemos que empezar abordando lo que es la jurisdicción. La jurisdicción, como ustedes ya lo traen seguramente del contenido previo que han podido observar, es la potestad que emana del Estado para poder administrar justicia. Esta potestad es otorgada a diferentes órganos que son los que están investidos de la misma para poder administrar justicia. En nuestro caso serían los órganos encargados de la justicia penal. Desde esa perspectiva, entonces, nuestro Código de Procedimiento Penal ha establecido al menos 6 órganos encargados de la jurisdicción penal, es decir, de administrar esa potestad que emana del Estado, precisamente en cuanto a la potestad punitiva. Estos 6 órganos son, primero, el Tribunal Supremo de Justicia, que todavía nuestro código lo maneja como la Corte Suprema de Justicia. La nueva ley del órgano judicial, sin embargo, se refiere a él como el Tribunal Supremo de Justicia. Luego tenemos 9 tribunales departamentales de justicia, a los que, y conforme la redacción del artículo 43, que es anterior a las últimas normas relacionadas, por ejemplo, a la ley 025, se refiere como Cortes Superiores de Justicia. Es decir, estas Cortes Superiores de Justicia o Tribunales Departamentales de Justicia son 9. Hay tantas Cortes Superiores de Justicia o Tribunales Departamentales de Justicia como departamentos. Entonces, una equivale a cada departamento. Una para La Paz, otra para Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Pando, Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija, ¿no es cierto? Luego tenemos lo que son los tribunales de sentencia. Tribunales de sentencia. Y ustedes van a poder apreciar que la redacción del Código de Procedimiento Penal no es muy precisa, por cuanto se ha todavía mantenido en la regulación de manera equívoca, en mi concepto, aquellos jueces ciudadanos con los que nació nuestro Código de Procedimiento Penal. Estos tribunales de sentencia encargados de llevar adelante el juzgamiento de los delitos más graves en nuestro ordenamiento, al inicio de la implementación del sistema acusatorio estaba compuesto por 2 jueces técnicos y 3 jueces ciudadanos. Sin embargo, ello ha sido modificado. Actualmente ya no se prevé la conformación de este tipo de tribunales mixtos, sino que simplemente están compuestos por 3 jueces técnicos, por lo que toda la regulación que hace a la conformación de los tribunales de sentencia en cuanto a la referencia de jueces ciudadanos, ustedes tienen que omitirla, obviarla. Luego tenemos la regulación de lo que son los juzgados de sentencia. Estos juzgados de sentencia, conforme seguramente ya han podido apreciar de la lectura que les había dejado, están encargados igualmente, entre otras cosas, del juzgamiento de delitos, pero que el legislador los conceptúa como menos graves. Así también tenemos los juzgados de instrucción. Estos juzgados de instrucción que han mantenido ese denominativo, si se quiere, como un resabio del sistema inquisitivo, ya que en el sistema inquisitivo estos jueces eran los encargados de llevar adelante la investigación, por eso se denominaban instructores. Sin embargo, las funciones asignadas por el nuevo ordenamiento han variado. Este juez instructor ya no instruye la investigación, porque esto lo hace el Ministerio Público. Este juez de instrucción lo que hace es controlar la investigación desarrollada por el Ministerio Público, conforme vamos a poder apreciar un poco más adelante. Y finalmente tenemos los juzgados de ejecución penal. Estos juzgados de ejecución penal, conforme también vamos a poder apreciar un poquito más adelante, son los jueces encargados ya de la última etapa, en la que ya lo que hace el Estado es controlar la ejecución de la sanción. En otros ordenamientos
se dispuso un control administrativo de la ejecución de las sentencias. Sin embargo, nosotros hemos adoptado un régimen mixto, ya que hemos dejado en manos de una parte administrativa, si se quiere, el control de seguridad o el control de proveer lo que se requiere para los reos en los penales. Sin embargo, la ejecución de la sentencia en cuanto a la concesión de beneficios de ejecución penal, en cuanto al análisis de ese sistema progresivo que busca reenmendar y readaptar al ciudadano que ha sido condenado, eso está en manos del juzgado de ejecución penal. Dicho esto, entonces, nosotros estamos en condiciones de señalar que corresponde a la justicia penal entonces el conocimiento exclusivo de todos los delitos, así como la ejecución de sus resoluciones. Eso viene a ser lo que es esta jurisdicción penal. Esta jurisdicción es irrenunciable e indelegable. Claro que existen excepciones que están reguladas en el Código. Por su parte, la competencia, ya que esta jurisdicción, si se quiere, sería como que el género, no obstante, la competencia ya va a implicar el poder ejercitar esta potestad que dimana del Estado en por lo menos 3 ámbitos. Tenemos que la competencia penal de estos jueces y de estos tribunales, que se rige por, sobre todo, la ley del órgano judicial, que es la ley 025, puede ser de 3 tipos. Primero, lógicamente, y como estábamos señalando, en atención a el establecimiento de los órganos encargados de la jurisdicción penal que viene establecido en el artículo 43, es una competencia por materia. Los jueces penales son los encargados de dilucidar estos conflictos penales, a diferencia de otras materias que nosotros tenemos en el sistema de administración de justicia, como puede ser la jurisdicción civil, como puede ser la jurisdicción laboral, etc. En segundo término, tenemos una jurisdicción territorial. Eso quiere decir que conforme al territorio, como les decía anteriormente, por ejemplo, estos tribunales departamentales de justicia, que son 9, dan cuenta que nuestro Estado, por razones de organización administrativa, se ha dividido, según el concepto del constituyente, en departamentos. Los departamentos, a su vez, conforme es de conocimiento de ustedes, se dividen en provincias, en municipios. Eso significa que esa división que nosotros tenemos va a atender también en materia de justicia a la división de las funciones. Nosotros en materia de competencia territorial tenemos diversas normas que dan cuenta de cómo vamos a manejarnos. Primero, las reglas que hacen a la competencia territorial están establecidas en el artículo 49 y estas reglas son 6. Van a ver ustedes, van a poder apreciar que las 5 primeras son reglas que establecen como alternativas, es decir, yo puedo elegir, por ejemplo, en primer término voy a privilegiar al juez que haya que tenga, si se quiere, su competencia sea el lugar en el que se haya cometido el delito. Entonces, una persona es asesinada aquí en Tarija, entonces vamos a asumir que el juez competente es el de Tarija. Si es asesinada en San Lorenzo, provincia Méndez, que tiene una judicatura también por lo menos a nivel de un juez de instrucción para llevar adelante la etapa preparatoria, entonces la competencia la va a asumir esa juez. Si el hecho se produce en Bermejo, pues será el de Bermejo. Esa es la primera alternativa. La segunda alternativa es el juez de la residencia del imputado. Entonces, si el hecho se cometió aquí en Tarija, pero el imputado vive en Bermejo, puedo iniciar también el proceso en Bermejo. ¿Por qué? Porque habilita el numeral 2 del artículo 49. En tercer lugar, el lugar donde se descubran las pruebas materiales del hecho. Esto da cuenta de las facilidades que se tenga para poder llevar de una manera más breve la investigación, ¿no? En cuarto término, cuando el delito haya sido cometido en el territorio extranjero y haya producido sus efectos en el territorio boliviano, va a conocer el juez del lugar
donde se hayan producido los efectos o del que hubiera prevenido. Aquí ya comenzamos a hablar de lo que significa la prevención. ¿Qué significa la prevención? ¿Qué significa el juez que hubiera prevenido? Significa que siendo que pueda ser alternativamente del conocimiento de dos jueces, es decir, por ejemplo, de aquel lugar en el que se haya producido los efectos o de aquel en el que hubiera prevenido, va a dar cuenta del juez que haya conocido primero de la instauración de la investigación. Eso significa la prevención. Entonces, si hay dos jueces que sean igualmente competentes y el uno conoce el día de hoy y el otro conoce el día de mañana, lógicamente el que previno primero es el de hoy. El quinto supuesto del artículo 49 es en los supuestos de tentativa. Aquí el legislador ha establecido de que va a ser competente el juez del lugar donde se haya dado comienzo a la ejecución del delito o alternativamente donde debía producirse el resultado. Y finalmente, cuando concurran dos o más jueces, la norma termina estableciendo esta regla que les decía de la prevención. Si un juez previene el 18 de febrero y el otro juez previene el 19, o más bien si un juez conoce el 18 y el otro conoce el 19, se asume que el que previno primero es el del 18 por una, si se quiere, regla de cronología anterior. Entonces, esos son los supuestos de competencia territorial. A su vez, si ustedes revisan el artículo 44, el legislador ha establecido de que la competencia territorial, una vez que se haya señalado audiencia de juicio, no puede ser objetada, no puede ser discutida ni modificada. El juez, además que sea competente para conocer el objeto fundamental del proceso, que va a ser la determinación del hecho y la responsabilidad del imputado, también va a ser competente para conocer todas las cuestiones e incidentes que se vayan a suscitar durante la tramitación del proceso. Por ejemplo, si transcurre el tiempo y conceptúo que hay una prescripción, entonces va a ser al mismo juez que vaya a conocer el fondo del caso el que me va a conocer trámite incidental. Hay un supuesto muy importante que es el supuesto de la indivisibilidad del juzgamiento que viene establecida en el artículo 45. Eso significa que por un mismo hecho yo no puedo seguir dos procesos, aún en cada uno de los procesos yo esté procesando a sujetos diferentes. Esa indivisibilidad del juzgamiento tiene una lógica relación con un principio elemental de seguridad jurídica, ya que si yo inicio dos procesos por un mismo hecho, puedo obtener sentencias diversas y contradictorias y eso realmente no le haría bien al sistema de administración de justicia. La incompetencia, por razones, por ejemplo, de materia, que era la primera que tratábamos, puede ser declarada de oficio en cualquier estado del proceso, pero cuando se la declare, se tienen que remitir las actuaciones al tribunal competente y en su caso se tiene que poner los detenidos a su disposición. No van a ser nulas las actuaciones de un juez que tenga competencia para conocer hechos más graves en una causa que sea de menor gravedad. Y cuando exista ese concurso de delitos que veíamos en las materias precedentes, sea este concurso ideal o real, o cuando exista casos de conexitud por supuestos de competencia concurrente, va a corresponder el conocimiento de todos los hechos a los tribunales de sentencia. ¿Por qué? Porque estos tribunales de sentencia van a asumir, si se quiere, el conocimiento de casos más graves en relación a los juzgados de sentencia. Entonces, como decíamos anteriormente, aquellos que tienen competencia para lo más grave arrastran a la competencia de los que sean menos graves. Esto está establecido en el artículo 47 de nuestro procedimiento. Y en cuanto a esta primera parte, finalmente, cuando haya dudas sobre la jurisdicción que se tiene que aplicar, ya sea por razones de concurrencia o de conexitud entre la jurisdicción especial y la ordinaria, corresponde el conocimiento a la jurisdicción ordinaria.
dice la norma que en ningún caso los civiles podrían ser sometidos a la jurisdicción militar. Lo que refiere esta norma en su primera parte es precisamente los supuestos en los que se duda. Por ejemplo, se ha suscitado algunos supuestos de muerte violenta al interior de los recintos militares. Entonces, ahí podríamos pensar de que la jurisdicción militar sería la competente. No obstante, por la previsión del artículo 48, cuando hay esta duda en la aplicación, se tiene que preferir la jurisdicción ordinaria. La última de las competencias, que es por razón de funciones, es precisamente aquello que yo les había mandado a poder revisar. Es decir, las competencias, las funciones del Tribunal Supremo, de los tribunales departamentales, de los tribunales de sentencia, de los juzgados de sentencia, de los juzgados de instrucción, de los juzgados de ejecución, no son las mismas. A eso es a lo que se refiere esta competencia en atención a las funciones. Cada uno de estos órganos encargados de la jurisdicción penal van a tener funciones diferentes conforme vamos a continuación poder verificar. Yo he hecho una distinción entre las funciones que vienen relatadas para cada uno de estos órganos a partir del artículo 50 del procedimiento en adelante, con las fases del procedimiento para que ustedes puedan tener una mejor comprensión. Ahora bien, ustedes van a poder apreciar que lógicamente la norma parte de la regulación de los tribunales más altos que tenemos en nuestro país. Precisamente, primero, el Tribunal Supremo de Justicia está regulada su función en el artículo 50 y los tribunales departamentales de justicia están regulados en el artículo 51. Estas funciones tienen que ver con esta fase del proceso, que es la fase de recursos. Y ojo que aquí, a estas alturas, estamos hablando de lo que les refería yo también anteriormente como el procedimiento común o como el procedimiento más extendido, ¿no es cierto? Entonces, por eso es de que en cuanto, por ejemplo, al Tribunal Supremo de Justicia, se han establecido fundamentalmente tres funciones. Primero, absolver los recursos de casación. Segundo, absolver los recursos de revisión extraordinaria de la sentencia. Y en tercer término, absolver las solicitudes que se reciban en nuestro país para la extradición. Por su parte, los tribunales departamentales de justicia, que como les decía son 9, como tantos departamentos tenemos, está establecida sus funciones en el artículo 51 y son fundamentalmente el poder absolver los recursos de apelación incidental, los recursos de apelación restringida, las excusas y recusaciones en contra de jueces unipersonales y jueces de ejecución penal y finalmente los conflictos de competencia. Entonces, esta fase de recursos, y lógicamente los recursos los vamos a ver más adelante cuando analicemos precisamente en el procedimiento los recursos, pero de manera muy sintética podemos establecer que estos recursos son fundamentalmente los siguientes. Primero vamos a comenzar no en el orden en el que aparecen, vamos a ir si se quiere de atrás para adelante. El recurso de casación. El recurso de casación, que es el último de los recursos que está establecido en nuestro ordenamiento para algunos supuestos y que es de conocimiento únicamente del Tribunal Supremo de Justicia. Luego, y ya les decía, no es un orden descendente, no ascendente, tenemos el recurso de apelación restringida, que es el único recurso para poder cuestionar la sentencia que emerja de la sustanciación del juicio oral. Eso es de conocimiento de los tribunales departamentales. Pero estos tribunales departamentales, además de la apelación restringida, también analizan las apelaciones incidentales. Las apelaciones incidentales ya no versan sobre el fondo, sobre el juicio oral, sobre la responsabilidad, no, versan precisamente, como dice su nombre, sobre cuestiones incidentales accesorias al proceso. Por ejemplo,
las medidas cautelares. Yo quiero mantener detenido a una persona mientras lo llevo a juicio. Toda la discusión que haga las medidas cautelares se solventará primero ante la autoridad que sea competente. En fase de etapa preparatoria será el juez instructor. En fase de juicio oral será alternativamente, dependiendo dónde radique, juzgado de sentencia o tribunal de sentencia, y el cuestionamiento que se haga esas resoluciones que impongan o modifiquen medidas cautelares se cuestionan vía apelación incidental. Ustedes van a poder apreciar solamente de manera referencial que la apelación incidental está regulada a partir del artículo 403 y se establecen todos los supuestos de apelación incidental. Sin embargo, no es motivo de la presente explicación ni todavía de la fase del avance el poder desarrollar los recursos. Eso lo vamos a ver más adelante conforme les decía. Simplemente para que ustedes puedan un poco tener la precisión de qué es lo que se tramita ante estos órganos de la jurisdicción penal. Entonces, Tribunal Supremo, fundamentalmente, no únicamente casación. ¿Por qué? Porque además de la casación, como hemos dicho, ven los recursos de revisión extraordinaria de sentencia y los pedidos de extradición. Y en cuanto a los tribunales departamentales de justicia, apelaciones restringidas, apelaciones incidentales, pero también se ocupan de lo que es absolver las excusas y recusaciones como un control de oficio y los conflictos de competencias. Entonces, estas funciones dentro de la fase del proceso se realizan, si se quiere, en una etapa más avanzada de lo que se denomina recursos. Bien, analicemos entonces en ese orden descendente que veíamos y conforme aparece en el Código de Procedimiento Penal, las funciones de los tribunales de sentencia y de los juzgados de sentencia. Vean cómo yo les he dejado aquí consignado que estas funciones se dimanan de lo que es otra fase del procedimiento, que se denomina fase de juicio oral. Esta fase de juicio oral se genera en una etapa, si se quiere, posterior del proceso, ¿no es cierto? Aquí tienen que tomar también ustedes muy en cuenta lo que les decía de la conformación de los tribunales de sentencia, porque van a encontrar algunas normas que de manera muy asistemática todavía permanecen en nuestro ordenamiento, como la conformación de los tribunales mixtos. Actualmente, los tribunales de sentencia están conformados únicamente por 3 jueces técnicos. En la dinámica del sistema acusatorio, resulta que los tribunales de sentencia tienen asignada la competencia de poder absolver la sustanciación del juicio y la decisión en sentencia de los casos más graves. La ley 1173 ha modificado el régimen de competencia de los delitos que van a ser de conocimiento del tribunal de sentencia. Por eso es de que se ha establecido un catálogo cerrado a partir del artículo 52 de los delitos que son de conocimiento de estos tribunales de sentencia. Ustedes ahí van a poder observar que no son todos, son traición a la patria, sometimiento total o parcial de la nación a dominio extranjero, etcétera, que están regulados, reitero, en el artículo 52, modificado, reitero nuevamente, por disposiciones últimas. Y en ese contexto, entonces, los juzgados de sentencia, que también conocen la sustanciación de juicio oral, sin embargo, y en concepto del legislador, de casos menos graves que los del tribunal de sentencia. Entre estos casos van a estar todos aquellos que no están enumerados en el artículo 52, pero además el legislador ha establecido de que los juzgados de sentencia se encargan del conocimiento de los delitos de orden privado. Además de esto, ustedes tienen que considerar algo muy importante, y es que los juzgados de sentencia se encargan de absolver el juzgamiento oral de cualquier delito que haya sido sorprendido en flagrancia y se haya autorizado su procesamiento conforme un procedimiento especial que se llama procedimiento especial para delitos o por delitos de acción pública flagrantes. Entonces, en esos supuestos en los que haya flagrancia, la flagrancia ustedes la pueden leer en el artículo 230, es cuando se sorprende
al infractor en el momento de cometer el delito o inmediatamente después. En esos casos ya no va a interesar si se trata de un asesinato, de un feminicidio, de cualquier delito de los que esté en el artículo 52, ya no va a ser de conocimiento del tribunal de sentencia, sino de los jueces de sentencia. Pero los jueces de sentencia también van a ser competentes para poder conocer la imposición, ratificación o modificación de las medidas de protección a favor de la víctima en casos de violencia, también para conocer el procedimiento para la reparación del daño. Veíamos que de todo delito nacen dos acciones, la civil y la penal. Bueno, cuando agoto la acción penal con una sentencia condenatoria ejecutoriada, se habilita que yo pueda iniciar la acción civil para el resarcimiento de daños, y les decía que eso se puede hacer alternativamente en la jurisdicción penal o en la civil. Bueno, aquí es el momento de determinar de que es esta la autoridad judicial competente para conocer ese tipo de infracción. Entonces, desde esa perspectiva van a ver ustedes que esas son las funciones básicas de los juzgados de sentencia y los tribunales de sentencia. El juez de instrucción que ha quedado denominado de esa manera, como les decía, de manera, si se quiere, un poco de resabio del inquisitivo, está encargado fundamentalmente de llevar adelante el control de la investigación. ¿Qué significa controlar la investigación? Significa que el fiscal es el que investiga, pero es el juez de instrucción el que va a controlar que ese fiscal respete los derechos y garantías de los ciudadanos que están investigados. Supóngase de que el fiscal ingresa a un domicilio, lo allana, supóngase que la policía ha torturado, supóngase que están recabando elementos de prueba, etc. Quien controla es el juez instructor. A eso se refiere el numeral 1 del artículo 54. Yo vinculaba al juez instructor con lo que es esta etapa elemental de la etapa preparatoria. ¿Por qué? Porque este juez instructor va a ser el que, conforme lo establecen esas normas que les he dejado ahí, el 279, el 289, encargados de asumir el conocimiento de todas las incidencias que se susciten dentro de lo que es la fase preparatoria. Por ejemplo, si el imputado va a ser sometido a una detención, es el juez el que tiene que determinar aquello y tiene que verificar el cumplimiento de los requisitos. Por ejemplo, si se quiere sustanciar un procedimiento abreviado a estas alturas, es el juez instructor el que va a tomar esa decisión. Por eso es de que el catálogo que establece el artículo 54 es extendido. Todas esas funciones las va a realizar el juez instructor, pero en esta etapa, en la etapa preparatoria. Finalmente tenemos el juez de ejecución penal. El juez de ejecución penal, vean ustedes, está aquí al final. Como les decía, es el final del camino. ¿Por qué? Aquí ya tengo yo una sentencia condenatoria ejecutoriada que, por ejemplo, dispone que el imputado cumpla su condena en el penal de Morros Blancos, supongamos 10 años, 15 años, 20 años, lo que sea, que se haya dispuesto que sea privación de libertad. ¿Quién va a conocer? ¿Quién va a controlar la ejecución de la pena? Es el juez de ejecución penal. Por eso es de que los jueces de ejecución penal, conforme a la regulación del artículo 55, está precisamente establecido de que tengan que hacer el control de la ejecución de las sentencias. Si los condenados piden algún tipo de beneficio de ejecución penal, llámese libertad condicional, llámense salidas cortas, salidas prolongadas, extramuro, etcétera. Cualquier beneficio de ejecución lo va a conocer el juez de ejecución penal. Aquí les dejaba yo esta etapa intermedia, si se quiere, y una flechita que va entre el juez instructor y los juzgados de sentencia o tribunales, según sea el caso. ¿Esto es por qué? Porque las acusaciones como actos conclusivos, conforme vamos a ver en el procedimiento, se presentan ante el juzgado de instrucción. Y este juez de instrucción lo que va a hacer es, si se quiere, cerrar el control de la etapa preparatoria y remitir los antecedentes ante ya sea el caso juzgado de sentencia o tribunal de sentencia. Y ahí es donde se van a realizar esos actos preparatorios para el juicio oral que están fundamentalmente descritos en esta etapa
intermedia que ha quedado muy circunscrita conforme las últimas modificaciones. Pero eso lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos lo que son los procedimientos. Les dejaba un último acápite aquí de lo que son los procedimientos especiales. Estos procedimientos, ya les decía, el abreviado, dependiendo en qué fase del proceso yo lo pida, puedo pedirlo aquí en etapa preparatoria, puedo pedirlo durante la sustanciación del juicio oral. Entonces, este procedimiento puede ser tanto de conocimiento del juez instructor si lo pido en etapa preparatoria, como de los juzgados de sentencia o tribunales si lo conozco en juicio oral. El procedimiento por delitos de orden privado, conforme les explicaba, está o son parte del conocimiento de estos juzgados de sentencia conforme a la expresa disposición del artículo 53 en su numeral 1. El procedimiento para la reparación del daño igualmente es de conocimiento del juez de sentencia conforme a la previsión del numeral 5 del artículo 53 y finalmente lo que les explicaba de los delitos flagrantes conforme igualmente la disposición que ha sido incorporada en el numeral 3 del artículo 53 es de conocimiento de los juzgados de sentencia. Entonces, con esto ya estaría un poco más clarificado el panorama de lo que es el régimen de competencia con el que habíamos partido inicialmente. En la próxima cápsula vamos a tratar de establecer cuáles son los sujetos procesales y cómo intervienen los mismos en el proceso. Muchas gracias.